¿Alguna vez te has sentido rodeado de un mundo en caos, donde parece que la corrupción, la injusticia y la violencia dominan cada espacio? Quizás has mirado las noticias y has pensado, ¿hacia dónde va la humanidad? ¿Cómo sobrevivir en medio de tanto desorden? La historia de Noé y el arca no es solo un relato antiguo guardado en las páginas de la Biblia. Es una narración cargada de simbolismo, un espejo que refleja los dilemas eternos de la humanidad y una enseñanza sobre la fe, la obediencia y la esperanza en medio de la destrucción. Hoy vamos a recorrer paso a paso esta historia milenaria, no como una simple anécdota del pasado, sino como una guía para enfrentar los diluvios que cada uno de nosotros vive en su propia vida. Quédate conmigo hasta el final, porque descubrirás que la arca no es solo un barco gigantesco de madera, es un símbolo de refugio, fe y nueva oportunidad. El relato de Noé aparece en el libro del Génesis, dentro de la tradición judeocristiana. Según el texto bíblico, la humanidad había llegado a un punto de corrupción tan grande que todo pensamiento de su corazón era de continuo solo el mal. Era una sociedad marcada por la violencia, la injusticia y el egoísmo. En aquel mundo oscuro, un hombre destaca, Noé. El Génesis lo describe como justo, perfecto en sus generaciones y que caminaba con Dios. Es decir, en medio de un entorno de maldad, había alguien que vivía de manera distinta, alguien que mantenía la fe cuando todos la habían olvidado. Lo interesante es que historias similares aparecen en otras culturas antiguas. En Mesopotamia, por ejemplo, el relato de Utnapishtim en la epopeya de Gilgamesh también habla de un gran diluvio enviado por los dioses y de un hombre que construye un barco para salvar la vida. Esto muestra que el recuerdo de una gran inundación formaba parte del imaginario colectivo de muchas civilizaciones antiguas. Sin embargo, la versión bíblica tiene un énfasis particular. No se trata solo de un castigo divino, sino también de una oportunidad de nuevo comienzo. El diluvio no es el final, sino el inicio de una nueva historia para la humanidad. Imagina una sociedad donde la violencia es la norma, donde la injusticia se ha normalizado, donde el egoísmo rige las decisiones y la bondad es vista como debilidad. Ese era el mundo en los tiempos de Noé, según el relato bíblico. El texto dice, «Vio Dios que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal». Era un diagnóstico devastador. El Creador había entregado a la humanidad la capacidad de vivir en armonía, pero la humanidad había elegido el camino de la corrupción. El resultado, un mundo lleno de violencia, injusticia y destrucción. Un planeta que, en lugar de reflejar la bondad de su Creador, se había convertido en un espejo del egoísmo humano. Este pasaje revela un detalle sorprendente. Dios no observa la maldad con indiferencia. El Génesis dice que le dolió en su corazón. Es una manera poética de decir que el Creador se entristece al ver cómo la humanidad destruye lo que se le entregó. Aquí encontramos una enseñanza profunda. Nuestras acciones no son insignificantes. Tienen un impacto real, no solo en nuestro entorno, sino también en nuestra relación con lo trascendente. El mal, la injusticia y la violencia hieren no solo a quienes la sufren, sino también al corazón de quien nos dio la vida. Pero en medio de esa oscuridad, surge una luz, Noé. Mientras todos seguían el camino del mal, él eligió otro rumbo. Noé caminaba con Dios. Esta expresión significa que vivía en obediencia, en confianza, en una relación íntima con lo divino. La figura de Noé nos enseña que incluso en los momentos más corruptos de la historia, siempre hay personas dispuestas a vivir de manera diferente. Y esa diferencia es la que abre el camino para la esperanza. Dios decide entonces actuar. Si la humanidad había corrompido la creación, era necesario un reinicio, un nuevo comienzo. El medio sería un diluvio que limpiaría la tierra de la violencia y daría lugar a un renacer. Pero Dios no quería borrar todo. Quería preservar la vida. Por eso llama a Noé con una misión específica: construir un arca. Piensa en lo radical de esta instrucción. Noé debía construir un barco gigantesco en tierra firme, en una época en la que nunca se había visto una inundación de tal magnitud. El llamado parecía absurdo a los ojos de sus contemporáneos. Pero la obediencia de Noé sería el puente entre el final de una era y el inicio de otra. Cuando Dios le habló a Noé, no solo le dio una misión general, le entregó instrucciones específicas,
casi como un arquitecto dando un plano. El arca debía medir aproximadamente 300 codos de largo, es decir, unos 135 metros. Su anchura debía ser de 50 codos, alrededor de 22 metros. Y su altura, 30 codos, unos 13 metros. Para la época, era una construcción gigantesca. Un barco de 3 pisos, con compartimentos internos, preparado para resistir la mayor tormenta de la historia. El material debía ser madera de gofer y debía recubrirse con brea, tanto por dentro como por fuera, para hacerlo impermeable. Ahora imagina a Noé recibiendo esas instrucciones. No había señales de lluvia, no había evidencia de un diluvio inminente. El mundo seguía su vida normal mientras él empezaba a cortar árboles, a organizar vigas, a unir tablas. Para la mayoría, Noé debió parecer un loco. Un hombre construyendo un barco colosal en tierra firme, lejos de cualquier mar. Pero eso es precisamente lo que hace la fe. Nos impulsa a actuar hoy en base a lo que creemos, aunque no lo veamos todavía. Cada golpe de martillo, cada tabla colocada, era una declaración de confianza. Mientras los demás se burlaban, Noé avanzaba. Su trabajo se convirtió en un testimonio vivo de lo que significa obedecer incluso cuando nadie más lo entiende. El arca no era solo un barco. Era un refugio, un símbolo de salvación en medio del caos que estaba por venir. Representaba la idea de que, aunque el mundo entero se desmorone, siempre hay un espacio preparado para proteger la vida. En la tradición judeocristiana, el arca se convierte en un símbolo de protección divina, de misericordia en medio del juicio. Es la señal de que, aunque las consecuencias del mal sean inevitables, siempre hay una puerta abierta para quienes eligen caminar en fe. Podemos imaginar las risas de sus vecinos, las críticas, los comentarios sarcásticos. ¿Dónde está tu diluvio, Noé? ¿De qué sirve un barco en medio del campo? Y sin embargo, él perseveró. La construcción del arca nos enseña que seguir un propósito más grande que nosotros mismos muchas veces implicará ir contra la corriente, ser incomprendidos o incluso ridiculizados. Pero la perseverancia en lo correcto siempre dará fruto a su tiempo. El arca no solo debía albergar a la familia de Noé, también debía ser un refugio para los animales, de cada especie, una pareja, macho y hembra, para preservar la vida después del diluvio. La logística debió ser monumental: alimentar, organizar, mantener el orden dentro de una estructura cerrada durante semanas. Pero este detalle nos recuerda algo esencial. La misión de Noé no era solo salvarse a sí mismo, sino preservar el futuro de toda la creación. Su obediencia tenía un impacto mucho más amplio que su propia vida. Llegó el día en que las advertencias se convirtieron en realidad. El cielo, que siempre había dado lluvia ligera para regar la tierra, comenzó a oscurecerse de una manera distinta. Nubes densas cubrieron el horizonte, el viento sopló con fuerza, y la primera gota de agua cayó sobre el rostro de quienes se habían burlado de Noé. Ese fue el inicio del mayor cataclismo narrado en las Escrituras. Las compuertas del cielo se abrieron, y las fuentes del abismo brotaron con furia. En cuestión de horas, la tierra entera quedó sumergida bajo torrentes de agua imparables. Antes de que comenzara la tormenta, Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de ellos entraron en el arca junto con los animales. El texto bíblico señala un detalle conmovedor: y Jehová cerró la puerta. Ese acto simboliza que no fue Noé quien decidió quién entraba y quién quedaba afuera, sino que la protección provenía de lo alto. La puerta cerrada marcó el límite entre la vida y la muerte, entre la esperanza y la desesperación. Afuera, el agua comenzó a subir sin detenerse. Las casas se inundaron, los campos fueron arrasados, los montes quedaron cubiertos. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia no cesó. Imagina la desesperación de quienes habían ignorado las advertencias. Los gritos, la impotencia, la certeza demasiado tarde de que el mensaje de Noé era real. Este pasaje nos confronta con una verdad incómoda. Muchas veces no valoramos la oportunidad de cambiar hasta que ya es demasiado tarde. Mientras tanto, dentro del arca reinaba una calma diferente. El sonido de la lluvia golpeando la madera, el movimiento de las aguas sacudiendo la embarcación, los animales resguardados en sus compartimentos. Era un espacio cerrado, oscuro, incómodo quizás, pero seguro.
El arca se convirtió en el símbolo de protección en medio del caos. Un recordatorio de que, aunque el mundo entero pareciera derrumbarse, siempre hay un refugio preparado para quienes confían. El diluvio no fue solo una inundación, fue un nuevo comienzo. Las aguas limpiaron la tierra, borraron lo que estaba corrompido y prepararon el terreno para algo diferente. Este simbolismo es poderoso. A veces, en nuestras vidas, también enfrentamos diluvios que arrasan con lo que conocíamos. Son pérdidas, crisis, momentos de dolor que parecen destruirlo todo. Pero, al igual que en la historia de Noé, muchas veces esos procesos dolorosos abren la puerta a una nueva etapa, a un renacimiento. Tras 40 días y 40 noches de lluvia incesante, el diluvio comenzó a ceder. Las aguas seguían cubriendo la tierra, pero el rugido de la tormenta se apagó. Y entonces, comenzó la etapa más difícil, esperar. Imagina estar dentro de una enorme embarcación, rodeado de animales, con tu familia, flotando sobre un océano infinito sin saber cuándo terminará. Noé y los suyos no tenían un calendario con la fecha de desembarco marcada. Solo tenían su fe y la certeza de que Dios cumpliría lo prometido. El diluvio nos enseña que a veces los momentos más desafiantes no son los de la tormenta, sino los de la espera. Cuando todo afuera se derrumba, solemos encontrar fuerzas para resistir. Pero cuando la tormenta pasa y aún no vemos tierra firme, la incertidumbre puede volverse insoportable. La espera de Noé es una metáfora de nuestra propia vida. ¿Cuántas veces pedimos un cambio, buscamos una señal, esperamos una respuesta, y lo único que recibimos es silencio? Y, sin embargo, ese silencio es parte del proceso. Después de muchos meses, el arca reposó sobre los montes de Ararat. Las aguas comenzaron a descender lentamente, pero aún no era tiempo de salir. Entonces Noé tomó una decisión. Envió un cuervo, que voló de un lado a otro sin regresar. Luego soltó una paloma, que tampoco encontró dónde posarse y volvió al arca. Una semana después, liberó de nuevo la paloma, y esta vez regresó con una rama de olivo en el pico. Ese pequeño detalle fue una señal de que la vida estaba renaciendo en la tierra. Finalmente, tras esperar otra semana, soltó otra vez la paloma y ella no volvió. Era la confirmación, ya había un nuevo lugar donde habitar. El detalle más sorprendente es que Noé no salió del arca hasta que Dios se lo indicó. Aunque ya tenía evidencias de que la tierra estaba seca, permaneció dentro hasta recibir la orden divina. Este gesto nos enseña la importancia de no adelantarnos, de esperar el momento correcto. ¿Cuántas veces en la vida queremos abrir puertas antes de tiempo, salir corriendo de una etapa incómoda sin esperar a que sea segura? Noé nos muestra que la paciencia y la obediencia son tan importantes como la acción y la fe. El arca no fue solo un refugio para sobrevivir a la tormenta, también fue una escuela de fe durante la espera. Dentro de esas paredes de madera, Noé aprendió que confiar en el tiempo de Dios es tan necesario como confiar en su promesa. Y es que, a veces, el verdadero desafío no es sobrevivir al diluvio, sino permanecer fiel en la espera. Después de más de un año desde que comenzó el diluvio, finalmente llegó el momento esperado. La tierra estaba seca, el cielo despejado, y Dios le dijo a Noé: «Sal del arca, tú, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo». Ese instante debió ser sobrecogedor. Pisar tierra firme después de tanto tiempo encerrados, sentir el sol directo sobre la piel, escuchar los sonidos de la naturaleza renaciendo, todo tenía sabor a vida nueva. Los animales salieron en orden, llenando de nuevo la tierra con movimiento y sonidos. Era como un renacer de la creación, una segunda oportunidad para la humanidad y para el planeta entero. Lo primero que hizo Noé al salir no fue construir casas ni asegurar provisiones. Su primer acto fue levantar un altar y ofrecer un sacrificio de gratitud. Era su manera de reconocer que habían sobrevivido no por mérito propio, sino por gracia. Este detalle es profundamente simbólico. Antes de reconstruir su vida, Noé puso a Dios en el centro. Nos recuerda que cuando atravesamos nuestras propias tormentas y salimos al otro lado, el primer paso no debe ser solo celebrar, sino agradecer. Fue entonces cuando Dios estableció un pacto con Noé y con toda la humanidad. Un pacto que no estaba limitado a una familia o a un pueblo, sino que abarcaba a toda criatura viviente. Dios prometió:
Nunca más volveré a destruir toda vida con un diluvio. Era el inicio de una nueva relación basada en misericordia y esperanza. Para sellar ese pacto, Dios dejó una señal visible, el arco iris. Cada vez que las nubes se juntaran y apareciera la lluvia, el arco iris recordaría a la humanidad y al propio Dios que su alianza era eterna. El arco iris no es solo un fenómeno atmosférico hermoso. Es un símbolo de promesa, de reconciliación, de esperanza después de la tormenta. Su forma curva, que conecta el cielo con la tierra, representa un puente entre lo divino y lo humano. En la vida cotidiana, también podemos ver arco iris después de nuestros propios diluvios. Un nuevo comienzo tras una pérdida. Una oportunidad inesperada después de un fracaso. La paz que llega después de un periodo de tormenta emocional. El arco iris nos recuerda que ningún diluvio dura para siempre y que siempre hay un horizonte nuevo esperando. Con la tierra renovada, Dios le dio a Noé y a sus hijos una misión clara. Fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Era el mismo mandato que había dado a Adán y Eva en el inicio de la creación. Esto marca a Noé como un nuevo comienzo, casi como un segundo Adán, encargado de poblar y cuidar el mundo después del juicio. Tal vez nunca vivamos un diluvio literal que cubra la tierra, pero todos, en algún momento, enfrentamos nuestros propios diluvios. Una crisis económica que amenaza con hundirnos. Una enfermedad inesperada que cambia nuestros planes. La pérdida de alguien querido. El peso de la ansiedad, la depresión o el miedo. Esos son los gigantescos océanos que nos hacen sentir como si estuviéramos a la deriva. Y en medio de ellos, surge la misma pregunta que enfrentó Noé. ¿Dónde encontramos refugio? El arca no era solo un barco físico, era un símbolo de preparación, fe y obediencia. En nuestra vida, construir un arca significa fortalecer nuestras relaciones auténticas que nos sostendrán en tiempos difíciles, cuidar nuestra mente y nuestro espíritu, cultivando esperanza y resiliencia, tomar decisiones hoy que nos preparen para los desafíos de mañana. Así como Noé trabajó durante años en algo que otros no entendían, nosotros también necesitamos invertir tiempo en lo que no se ve, en lo interior, para estar listos cuando llegue la tormenta. El mensaje de Noé no es solo sobre madera y animales, sino sobre confianza. Él eligió creer cuando no había evidencia. Esa fe lo llevó a perseverar en medio de la burla, la espera y la incertidumbre. Hoy, la fe, ya sea en Dios, en un propósito mayor o en la certeza de que el esfuerzo vale la pena, sigue siendo el motor que nos impulsa a resistir. La fe nos ayuda a ver más allá de la tormenta, a imaginar el arco iris incluso cuando el cielo está oscuro. Una de las lecciones más profundas de esta historia es la paciencia. Noé esperó el tiempo necesario, incluso cuando ya había señales de que podía salir. En nuestra sociedad de inmediatez, donde todo lo queremos rápido, esta enseñanza es un desafío. Aprender a esperar, a confiar en los procesos, a no rendirse en medio del silencio, puede ser el mayor acto de fe de nuestra época. El arco iris no es solo un símbolo de promesa divina en el cielo, también puede ser un recordatorio personal en la vida cotidiana. Es ese momento en que, después de una crisis, descubrimos que seguimos de pie. Es la sonrisa que vuelve después de las lágrimas. Es la certeza de que lo peor pasó y que hay un nuevo horizonte por delante. El arco iris nos recuerda que los finales no son siempre destrucción, muchas veces son el inicio de algo nuevo. La historia de Noé nos invita a hacernos preguntas personales. ¿Estoy construyendo mi arca o estoy viviendo como si nunca pudiera venir una tormenta? ¿Confío en que los momentos difíciles tienen un propósito, aunque no lo entienda ahora? ¿Reconozco los arcoíris en mi vida o solo me enfoco en las tormentas? Responder a estas preguntas puede marcar la diferencia entre hundirse en el caos o navegar hacia un nuevo comienzo. La historia de la Arca de Noé no es simplemente un relato antiguo, ni una anécdota perdida en el tiempo. Es un espejo en el que cada generación puede mirarse. Nos habla de la fragilidad de la vida, de la importancia de la fe y de la esperanza que renace incluso después de las mayores tormentas. Al igual que Noé, todos enfrentamos momentos en que parece que el mundo se derrumba. Pero también, al igual que él, tenemos la oportunidad de construir nuestro propio arca. Espacios de refugio, valores sólidos, fe inquebrantable y esperanza que nos sostiene. La arca nos enseña que
La preparación importa tanto como la acción. La fe puede mantenernos firmes cuando el resto se derrumba. La paciencia es una virtud imprescindible en medio de la incertidumbre. Y, sobre todo, que después de cada tormenta siempre puede aparecer un arco iris. El diluvio no fue el final, fue un nuevo comienzo. Y así también, los momentos más oscuros de nuestra vida pueden convertirse en el inicio de algo inesperadamente hermoso. Hoy quiero preguntarte, ¿cuál es el diluvio que estás enfrentando? ¿Qué tormenta amenaza con hundir tu vida? Y, sobre todo, ¿qué arca estás construyendo para atravesarla? Tal vez ya estás en medio de tu tormenta personal, o quizás apenas comienzas a cortar las primeras tablas de tu arca interior. Sea cual sea tu situación, recuerda que no estás solo, que siempre hay un propósito detrás de cada proceso y que la esperanza nunca desaparece del todo. La historia de Noé y el arco iris sigue viva porque nos recuerda que la vida no termina en la tormenta, sino que se transforma a través de ella. El arco iris no es solo un símbolo en el cielo, es una promesa para ti, aquí y ahora. Ningún diluvio es eterno, y siempre hay un nuevo amanecer esperando. Así que, la próxima vez que veas un arco iris en el cielo, recuerda la lección de Noé. Siempre hay un futuro posible, siempre hay esperanza después del caos, y siempre existe la oportunidad de comenzar de nuevo.